Red de Comunicación Regional y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presenta Los Jueves Mineros. En nombre del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y del Comité Organizador de Perumín 36, ofrecemos una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta tercera jornada de Rumbo Perumín, edición Perú Centro. En especial expresamos nuestros saludos al señor Dante Vera, quien nos acompaña aquí, gerente general de BIC Analistas, al señor Celso Cajachagua, representante y presidente de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú, FENAMARPE, al señor Mauricio Winkelry, gerente del programa MAPE Sudamérica en Solidaridad Network, y al señor Antonio Samanigo, que nos acompaña de manera virtual, que es director en SRK Consulting. Y también al señor Domingo Drago, quien es presidente de Rumbo a Perumín. Señoras y señores, miembros de la Comisión Organizadora de Perumín 36, Convención Minera, señoras y señores, miembros del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, autoridades, funcionarios, empresarios y representantes de instituciones y asociaciones, invitados especiales, señoras y señores de la prensa y a todos nuestros asociados y público en general, muy buenas noches y bienvenidos a este Jueves Minero. En el marco de este tradicional Jueves Minero, que se desarrolla rumbo a Perumín de manera presencial y virtual, para lo cual ya contaremos con la participación de especialistas que debatirán acerca de la realidad, tendencias y posibles soluciones para la minería artesanal no formal. Antes de iniciar la presentación, hacemos una mención también especial a quienes son nuestros auspiciadores, y por ello le damos un agradecimiento a Minera Bateas, Famesa Explosivos, Grupo México, Sauder Perú, Copper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde, Minera Poderosa y Minera Beta Dorada. Sin más que agregar, iniciamos este bloque denominado Minería Artesanal y Pequeña Minería. Y para proceder con el desarrollo de la agenda de presentaciones correspondientes en esta tercera y última jornada de este Rumbo a Perumín. En esta oportunidad también quisiera aclararles que por motivos de fuerza mayor, el doctor Alberto Rojas, director general de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas, y el señor José Carlos Hurtado, gobernador electo de Ica, se han disculpado por no poder participar en este evento. De esta manera, invitamos al señor Dante Vera, gerente general de BIC Analistas, para proporcionar información acerca de la realidad e impacto de la minería no formal en el país y en las regiones de Huancavelica, Ayacucho e Ica. Adelante, por favor, Dante. Amigas, amigos, en verdad estamos muy contentos de participar en este Jueves Minero. Creo de que el tema es de agenda nacional, por la importancia que tiene, por el impacto y por las perspectivas. Y de mi parte agradezco la presencia de los que están aquí y también de los que nos están siguiendo de manera virtual. Dos cositas antes. Como se habrán dado cuenta, tengo algunos problemas de visión. Entonces, si demoro un poco en leer, me van a disculpar, ¿ya? Pero ahí ya estamos dándole y podemos seguir adelante. Y lo segundo, que por la costumbre de trabajar con policías, porque he trabajado en el Ministerio del Interior, suelo hablar muy alto y mi esposa me ha recomendado que sea más coloquial. Entonces, vamos a tratar de ser mucho más coloquiales que de costumbre. Quiero presentar entonces el tema de la minería que nosotros le llamamos no formal y queremos explicar por qué es que le llamamos no formal en la primera lámina y nos han pedido especialmente que nos concentremos en la región central, en las regiones de Ayacucho, Huancavelica e Ica. Digo nosotros porque con Carlos Basombrío y Ricardo Valdés, ministro y viceministro, y yo en ese entonces en el Ministerio del Interior también como asesor del ministro, hemos escrito dos libros ya. Uno sobre lo que hemos llamado minería no formal
y un segundo libro que hemos llamado Las economías criminales, en donde tratamos la ilegalidad, no solamente en la minería, sino la ilegalidad en la tala de árboles, en la trata de personas, en el contrabando y otras economías ilegales. Nosotros hemos querido conceptualizar de una manera un tanto transitoria, digamos, hasta que aclaremos algunos temas, y eso debe ser parte del debate. La conversación previa que hemos tenido con el amigo Celso me ha servido de mucho, pero nosotros queremos decir que hay un sector de mineros que vamos a ver en la siguiente lámina, en la que la legalidad, la informalidad y la ilegalidad se traslapan, se mezclan, y entonces no basta con la definición administrativa que ha determinado las autoridades, en el sentido que el ilegal es aquel que está en zonas prohibidas, en áreas nacionales protegidas o reservas acuíferas, en fin, ¿no? Hay determinadas zonas donde no puede haber minería. Esos son ilegales, esos no pueden, así se declaren y firmen documentos que se van a formalizar, si van a seguir ahí, no pueden seguir, tienen que salir de esas zonas. Y los informales son aquellos que les faltan algunos requisitos, algunos instrumentos ambientales, tributación, etcétera, algunos elementos que o no están usando la maquinaria suficiente o están extendiéndose más de lo necesario en sus áreas de explotación, que son informales, es decir, que son mineros artesanos en proceso de formalización. Pero cuando analizamos en detalle la cadena de valor de la minería artesanal en estas condiciones, vemos que en algunos aspectos, y solamente en algunos aspectos, por ejemplo en el financiamiento, por ejemplo en la adquisición de insumos, se recurre muchas veces al contrabando de explosivos, mercurio, o en el momento de la comercialización también hay aspectos de contrabando. En fin, entre el 2015 y el 2019 se exportaron 1.500 millones de dólares en oro y no se sabe de dónde provenía, ¿no? Entonces, hay alguna serie de aspectos en que, siendo informal, es decir, no estando calificado como ilegal, hay ciertos aspectos en el proceso que lo vinculan con aspectos ilegales. Y por eso es que hemos llamado que son mineros no formales, tanto los informales como los ilegales, pero tomo nota de algunas críticas que han merecido este concepto, porque, como bien dice el amigo Celso, una cosa es ser ilegal y otra cosa es ser informal, no se puede mezclar, ¿no? Y otra cosa, por supuesto, es ser legal. Pero entonces está planteado este primer tema a definir bien qué cosa es el minero informal, quién es el minero ilegal, dónde está la ilegalidad en el proceso productivo, en toda la cadena de valor, y eso es muy importante porque ustedes saben que la ley ha definido el delito de minería ilegal. Y si eso no está claro, personas pueden ser condenadas por minería ilegal no siendo tal cual, u otras personas que sí son mineros ilegales, por esta falta de definición es posible que no sean juzgados. Entonces, esto tiene que ver con las primeras láminas que le hemos presentado y que acepto que es un debate. Acepto que es un debate. En la segunda lámina podemos apreciar, hemos hecho un resumen acá, ya, de un consolidado de los estudios que hemos hecho, consultando con expertos, con dirigentes, en fin. Hemos llegado a la conclusión que en realidad son tres preguntas las que debemos respondernos para tener una imagen de conjunto, ¿no? Que dice, ¿cuántos son los mineros informales, o vamos a llamar a estos mineros no formales, ya, no formales? Otros llaman mineros no autorizados, en fin, ya, ¿cuántos son? Lo que queremos decir es que hay aproximadamente 100.000 trabajadores directos, o sea, son 100.000 peruanos
y peruanas que están involucrados en labores de minería, informal o ilegal. Hay 100.000 aproximadamente. Pero hay 500.000 personas más que tienen vinculación con este sector, sea porque brindan servicios, tienen contratos, son abastecedores, etc. Entonces estamos hablando de un universo más o menos de 600.000 peruanos. No son 50.000, no son 3 millones, aproximadamente creemos que son 600.000 y valdría la pena que haya un censo, como plantea la FENAMAR, que pueda decirnos exactamente cuál es la dimensión de este problema social que tenemos, porque son peruanos que están trabajando, que están ganándose la vida, pero que es necesario llegar a un acuerdo con ellos en el sentido de cómo hacer las cosas bien. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto producen? O sea, ya sabemos que son 600.000, más o menos. ¿Cuánto producen? Y miren ustedes, el 29% del total formal es la producción ilegal de oro. 29%. Producción ilegal de oro. 29% de lo que se produce en el país está en manos de este sector artesanal, informal y, en algunos casos, ilegales. 28 toneladas métricas finas aproximadamente es la producción ilegal de oro en el 2021. Estos son cálculos que se han hecho, estudios que se han hecho y hemos llegado a esta cantidad aproximada, a este porcentaje. Suman las exportaciones de oro ilegal en el 2021, 1.771 millones que están siendo exportados al extranjero, por supuesto, de manera no formal. Y miren ustedes, 1.000 millones de utilidades genera la minería ilegal. 305 millones deja de contribuir en tributos. Requiere 48.000 kilogramos de mercurio al año para explotar en las condiciones que explotan los minerales, principalmente oro. Más de 1.500 toneladas de oro se exportaron desde el Perú entre el 2015 y 2019 sin que se sepa quién las extrajo. Y finalmente se dice que 2.217 millones es el monto involucrado de la unidad de inteligencia financiera en delitos precedentes que están vinculados a la minería ilegal por lavado de dinero, por lavado de activos, le llaman otros, entre agosto del 18 y julio del 19. Esa es una realidad que hemos tomado de acuerdo con las investigaciones que se han venido haciendo, no solamente nosotros, sino otros expertos, y esto indica la dimensión social y económica que tiene este problema y sobre el cual tenemos que tomar porque partimos del hecho que también son peruanos y peruanas que están involucrados en este sector y que tenemos que llegar a un acuerdo con ellos. Finalmente, ¿dónde están? ¿Dónde están estos mineros? Entonces la respuesta que nos damos es en todas las regiones del país, con mayor o menor intensidad, pero casi en todas las regiones del país. Pero, miren ustedes, ocupan aproximadamente 25 millones de hectáreas del territorio nacional y principalmente están en Arequipa, Puno, Madre de Dios, Ayacucho, Apurímac y La Libertad. El 70% de mineros están en proceso de formalización en estas regiones. Pero miren ustedes, este es un dato bien importante, el proceso de formalización, y a un costadito sobre la derecha hay un recuadrito que dice 10.692 mineros artesanales formalizados.
Llevamos casi 20 años del proceso de formalización. La Dirección General de Formalización Minera del Ministerio nos presenta una información para el 2022 de que se han logrado inscribir en el REINFO, que es un registro, en fin, aproximadamente 90.000, 88.000 y pico, ¿ya? 90.000 mineros que han declarado su voluntad de formalizarse. Pero al cabo de todos estos años, de los 90.000 inscritos, solamente han culminado su proceso de formalización 10.692 mineros. Es decir, hay entre 60 y 70.000 mineros que, estando inscritos en el REINFO como primer paso para su formalización, no han podido o no han querido terminar su proceso de formalización. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué lo hacen? ¿Es un problema de la autoridad? ¿Es un problema de decisión de los mineros? Eso es un tema a investigar, es un problema a debatir. No podemos acá actuar con prejuicios ni con ideologías que no nos llevan a nada. Eso es un tema a investigar y a discutir entre peruanos y peruanas, ciertamente. Miren ustedes, hay un mapa en la siguiente lámina, en donde se ven dónde están coloreados los centros principales de presencia minera y no formal. Pero quiero que me presten atención en un asunto que tiene que ver con perspectivas del país. Ya es una visión estratégica lo que queremos plantear en el debate. Si nosotros hacemos una mirada en proyección y desde el territorio nacional, apreciamos que, además por la información que proviene de las regiones, apreciamos que podríamos hablar de un triángulo fronterizo del sur, en donde está Madre de Dios, Puno y la frontera con Bolivia. Ahí no se puede entender la Pampa de manera aparte si es que no lo vinculamos con todo el territorio. Y no podemos entender ese territorio que estamos denominando, arbitrariamente denominando, el triángulo fronterizo del sur. No podemos entender la Rinconada. Y no podemos entender por qué Puno es el departamento donde se realiza el mayor contrabando en todo el Perú. Y no podemos entender por qué en el Alto de Bolivia y en los ríos de Bolivia no se utiliza mercurio que ellos importan legalmente, pero que la cantidad que importan es demasiado para el oro que producen. ¿Y dónde está ese mercurio? En Puno, en Madre de Dios y hasta más arriba, en todo el Perú. Entonces ellos nos mandan mercurio y nosotros ¿qué le mandamos? Por avioneta o por un nombre muy feo que tienen, por mulas, que son personas jóvenes sobre todo, llevan mochilas, oro y por avioneta. Porque es el caso que Bolivia, no tengo ahorita el dato, pero hagamos un número arbitrario. Ya, producen, digamos, 1.000 toneladas, por decirlo. Ya, pero ¿qué resulta que están exportando 2.000 toneladas? Estoy utilizando números arbitrarios, porque no me acuerdo del número exacto. ¿De dónde salieron esas otras 1.000 toneladas? Del contrabando de Perú. Que por varios mecanismos producidos sobre todo por la minería ilegal, ¿no? Y algunos informales, hay que ser cierto, pasan la frontera y se van a Bolivia. Incluso hubo un operativo muy grande en Chile donde descubrieron todo un asunto de toda una mafia de oro que venía del Perú. Ya, entonces, ese es un primer lugar de atención. Pero ustedes saben qué, si vemos estratégicamente esta zona, ¿qué significa? Ahí está la cuenca del Marañón. Ahí está San Ignacio, ahí está Jaén, ahí está la frontera con el Ecuador, está Condorcanqui en Amazonas, está La Balsa, el puente internacional La Balsa en Cajamarca. Y ustedes saben que si uno va hace 5 años a estos lugares, era una realidad. Ahora uno va a estas
ciudades, a estos lugares, y es otra realidad. ¿Qué ha pasado? Mineros informales por todo lado. Ecuatorianos pasándose la frontera del Perú, tanto en San Ignacio como en el Cenepa, donde viven los Aguajún. Y la preocupación entonces que nos proponemos los que estudiamos los temas de seguridad nacional del Perú, si el Marañón cayera en manos de organizaciones criminales internacionales que se dedican a financiar o a sostenerse en la minería ilegal, por supuesto, deforestando la Amazonía, pero si se dedican además, como las investigaciones lo demuestran, a la tala ilegal, si se dedican además a financiar estas actividades con dinero proveniente del narcotráfico, basta visitar el Cenepa para ver qué es lo que está pasando. Y nuestros hermanos Aguajún están siendo sometidos, bueno, también en complicidad con algunos apus Aguajún. Si el Marañón terminara asolado por esas organizaciones criminales, Paita va a ser el segundo puerto del Callao en el Perú. Ustedes saben qué cosa es el puerto del Callao. Por ahí entra y sale la droga, por ahí sale todo. Paita va a ser eso. Entonces, toda la selva norte, la costa norte, puede terminar siendo, de alguna manera, tomada por este sector. Vamos avanzando más rápido porque se me va a acabar el tiempo y todavía tenemos por delante muchas cosas. Y simplemente vamos a narrar los otros puntos. Le llamamos la Amazonía Norte, la cuenca del Marañón, frontera con Ecuador, ¿no? El cinturón minero del norte, la selva central, ahí donde está la cordillera del Sina, no sé si ustedes conocen esta cordillera, Sira, ¿no? Donde está Pascu, Gayali, ¿no? Huánuco, y Loreto, básicamente Río Nanay y Río Napo. Quiero precisar, porque había cometido un error, en el triángulo fronterizo del sur es Puno, Madre de Dios y Bolivia. Y en la zona que hemos hablado de la Amazonía Norte es la frontera con Ecuador y la cuenca del Marañón, para que quede clara la definición que hemos hecho. Entonces podemos ver un censo donde hay una labor minera por acá, otra labor minera por allá, y bueno, podemos contarlas, pero si no miramos su impacto estratégico y no miramos qué repercusión tiene eso en la seguridad nacional, y si no miramos Ecuador, y si no miramos Colombia, miren ustedes lo que ha pasado en Ecuador hace 2 semanas. Son organizaciones criminales internacionales provenientes del Brasil, como el primer comando de la capital, como el Comando Bermelo, que están tomando estas organizaciones, a estas mafias de economías ilegales y que asolan el país. Avancemos más rápido entonces. ¿Qué queremos decir? Miren ustedes la comparación de las economías ilegales, lo que hablaba, y la importancia que tiene la minería. Abajo verán ustedes que en minería ilegal del oro hemos hablado de 1.777 millones que se exportan. Más que narcotráfico. Narcotráfico son 1.134 millones. Más que tal ilegal, 880. Más que extorsión, 530. Más que pesca ilegal, 300 millones. Contrabando, 234. Piratería software, ¿no? Y todo este asunto, 209 millones. Y tráfico de terrenos, 143 millones. Esta es la dimensión del problema del oro en el Perú. Y mientras el oro siga arriba, vamos a ser como el viejo en donde cantidades de peruanos que no tienen trabajo, ¿no? van a engrosar estas filas y estas economías ilegales. Pero no basta simplemente entender o incluso justificar que, bueno, pues no hay trabajo, hay que meterse ese tipo de negocios. Hay que entender como peruanos, como ciudadanos de este país, qué pasa si no tomamos atención al problema y su desarrollo. Vamos avanzando. Ya, ¿cuáles son los problemas en el proceso de formalización? Sin duda lo puede explicar mejor que yo el amigo Celso, ¿no? Los inscritos en el Reinfo, ya habíamos dicho, ¿no? Que solamente hay 28.000
60.440 están vigentes y 60.168 suspendidos porque no han cumplido una serie de requisitos. ¿Qué ha pasado con ese número? No, la suspensión significa, este es un problema, advertido por la fiscal especializada en delitos medioambientales. Ya dice, la suspensión significa que están fuera del plazo para la formalización, pero siguen en el registro y, por lo tanto, son beneficiarios de la reciente ampliación y no serán procesados por causas de daños ambientales ni por el delito de minería ilegal. Cuidado con esto, ahí puede decirse que estos 60.000 deben haber algunos mineros ilegales, no sabemos cuántos, pero deben estar ahí y utilizan su inscripción en el registro como una detente para hacer lo que vienen haciendo. No, en fin, yo lo dejo por acá para que podamos avanzar más rápido. Ahí está la lámina, podemos dejar la presentación para más adelante. Y vamos a lo que nos interesa de las regiones. Empezamos con la de Ayacucho. ¿No? Miren ustedes, solamente ya el 4.35% son mineros informales, o llamémosle no autorizados, que trabajan en concesiones que están bajo su titularidad. Y el resto, es decir, 77.10, trabajan en concesiones de terceros, sea porque la tomaron, sea porque tienen un acuerdo explícito y le pagan algo al titular de la concesión, sea por 1000 razones, pero no están explotando concesiones que están bajo su titulación, sino de terceros. Pero hay un dato mayor que lo he saltado en la lámina anterior. El 80% de conflictos sobre contratos de explotación se da entre pequeños y mineros artesanos. Sí hay un porcentaje de mineros que están vinculados con la gran y mediana minería, sí lo hay, pero la gran mayoría es un problema entre pequeños y mineros artesanos. No, aquí lo que vemos es que hay una presencia importante de mineros informales en la zona sur de la región, las provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sarazara. Hay un conflicto minero en el sur de Ayacucho con la compañía minera Ares, ¿no? Inmaculada y Payancata, Breapampa y Apumayo, en donde se mezcla un asunto de denuncia de contaminación, denuncia que ya están en cierre, pero yo tengo interés de que tú te vayas para yo entrar como minero informal. ¿No? Hay que también ver ese interés de por medio, ¿no? Aquí está, hay un mapa donde se referencia dónde es que están estos mineros. Pasemos a Huancavelica, también hay, perdón, en la lámina anterior cabe resaltar que en Ayacucho tenemos 1.527 mineros artesanales formalizados, es decir, solamente el 18.9% de los inscritos, que son 8.061, y que 6.534 están suspendidos, 81%. ¿Qué hacen? ¿Por qué no están inscritos? En fin. En Huancavelica tenemos que, otra vez, aquí hay un poquito más de mineros que trabajan en su concesión, ya son 11.5%, pero el 88% no trabaja en su concesión. No, son 525 mineros artesanales formalizados, de 1.369 están suspendidos. Aquí está también un mapa donde se grafica dónde están ubicados estos mineros. Y por último decimos que han habido incidentes letales, es decir, con muertos en Huancavelica muy lamentables, ¿no? Mineros informales que realizaban labores en uno de los socavones de la mina Antapite, que había sido prácticamente abandonada, vamos a decir, estaba en cierre, pero ya no podía seguir operando en esa mina, murieron por asfixia en Santiago de Chocorvo y también en el lado de Ocoyo, ¿no? Algunos dirigentes de los mineros asistieron
a la instalación de la Confederación de Comunidades Indígenas Mineras del Perú, que dirige Hernán de la Cruz, que el amigo Celso podrá explicarnos bien qué cosa es esa confederación que también nació en julio de este año. Y finalmente vemos Ica, ¿no? Aquí en Ica trabajan 14% en concesiones que son suyas y el resto, 88%, en concesiones de terceros, con conflictos unos, otros no con conflictos, otros acuerdos explícitos, incluso de usureros, ¿no? Que yo tengo mi concesión y tú me pagas algo desde un punto de vista precapitalista incluso, ¿no? Tú trabajas tantos días y me das lo que queda para ti, ¿no? Hay un mapa donde están ubicados, ¿no? Aquí hay un problema en Ica de que se habla mucho sobre el asunto de que están en riesgo algunas áreas nacionales protegidas, eso es lo que dicen muchas ONGs y especialistas del Ministerio de Cultura, el área nacional protegida de Paracas, San Fernando y las líneas de Nazca. Hay un problema de agua muy serio en toda la región, ¿no? Y hay una sobreexplotación de los pozos de agua que incluso afecta a la minería, ¿no? En fin, están agremiados a la FENAMARPE y a la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales, ¿no? Y por último quiero pasar a ver un asunto de cuáles son los riesgos de la minería ilegal, ¿no? Básicamente son los que he señalado en el sentido de que, bueno, ya sabemos que contamina, sabemos que no tributan, sabemos que están vinculados a ellos otras economías ilegales, hay problemas de derechos humanos, hay problemas de no consideración de la problemática propia de la mujer. En fin, pasemos esta lámina, lo dejamos ahí para ganar tiempo y esto es lo que me interesa. ¿Cuál es la perspectiva de la minería no formal? Y lo que hemos visto son 3 escenarios. Siempre cuando uno formula escenarios no lo hace desde un papel de adivino, sino de analista, y siempre la realidad es más complicada que cualquier proyección que uno pueda hacer. Entonces, un primer escenario en donde el desarrollo de experiencias que abren curso para que en el mediano y largo plazo se transforme y fortalezca la pequeña minería y minería artesanal, haciéndola rentable, responsable, sostenible y un potencial para el desarrollo territorial. Es el mejor escenario, pero requiere ciertas condiciones. Hay experiencias, la comunidad Yacuabamba en Patás se presenta como la primera comunidad minera y hay otras experiencias en todo el Perú de formalización exitosa. Algunas de ellas fueron bombardeadas por el amigo que fue, ¿cómo le llamaban? El de la minería, Urresti, ¿no? En fin. El segundo escenario es un entrampamiento político, me temo que esto podría estar ocurriendo, institucional, que trabe el proceso de formalización minera y facilite la expansión de la minería ilegal. Me temo de que sectores muy interesados, que se pueden identificar, pueden pretender que el proceso de formalización sea algo permanente, ¿no? Y en fin, tengan una serie de beneficios y no se arregle, no se logre erradicar la minería ilegal, ni se logre avanzar en el proceso de formalización. Y el tercer escenario, grave amenaza a la seguridad nacional por mayor presencia de economías ilegales, crimen organizado, nacional e internacional, con control territorial, mayor presencia en espacios políticos, en economía nacional y regional. Si llegamos a esta situación, señoras y señores, lo que vamos a tener es un serio problema de seguridad nacional, porque estas economías ilegales, a diferencia de otros delitos, tienden a 3 cosas. Tienden, en primer lugar, a controlar todos los mecanismos económicos que rodean a su actividad ilegal. El contrabandista no solamente traslada mercadería, tiene que tener empresas formales con el cual ocultan la mercadería, etcétera, etcétera. Es decir, no se dedican solamente a la actividad ilegal, tienen lazos con otros aspectos de la actividad económica, formal, legal o informal. Ya, hay un traslape ahí, ¿no? Hay un juego ahí. La segunda característica es que, como son núcleos familiares
o en las zonas urbanas, costeñas, se convierten ya en mafias, o en las zonas andinas, en el Puno, por ejemplo, los aymaras, les da identidad cultural, tienden a controlar población. Entonces hay una población que está comprometida con la actividad ilegal. ¿Quién va a impedir que las miles de señoras que hacen el contrabando de hormiga en Puno no lo realicen? Es toda la población que está comprometida con la actividad ilegal. Y una tercera, que es la más peligrosa, que tiene dos pies, que es control territorial y corrupción. Donde hay estas economías ilegales, señoras y señores, la corrupción se normaliza. La corrupción es lo predominante, es como lo normal. Bueno, así es, pues, todos somos corruptos, no importa. Y en segundo lugar, hay control territorial. Entonces comienzan a poner trancas, comienzan a decir, oiga, ¿y usted a qué ha venido acá? Cachipucara, en Puno, ahí en esa península que hay ahí. Señor, a ver, ¿usted a qué ha venido? Motos por acá, por allá, vigilando. A ver, entra al Bahrain. A ver, entra al Cenepa, a la zona de la cordillera del Cóndor. A ver, el Estado está, ¿por qué cosa es el Estado? Hay cuartel, hay policía, hay colegio, hay hasta ministerio público, es decir, hay fiscal, hay hasta jueces. ¿Pero ellos gobiernan? No, gobierna el ilegal, el de la economía ilegal. Entonces lo que está ocurriendo, y con esto termino, caballeros, amigas, amigos, lo que está ocurriendo es que hay un proceso de mediano plazo y ojalá que sea de largo plazo y ojalá se corte, en la que el Estado está perdiendo crecientemente el control del territorio nacional. O sea, los Brain comienzan a reproducirse en Ucayali, en el río Napo, aquí y allá. Y si eso ocurre, entonces el territorio nacional puede fragmentarse. Y si se fragmenta el territorio nacional, ese es un severo problema de seguridad nacional. Hasta aquí, amigos, amigas. Gracias. Muchísimas gracias, Dante, por tan brillante exposición y sobre todo por hacernos un diagnóstico de la situación de la minería no formal, como tú la calificas o la denominas, en las cuales hay, podemos decir, como una especie de clusters, prácticamente a nivel nacional, pero en el norte, efectivamente, en la frontera con Ecuador, en el lado ecuatoriano hay mucha minería informal, ilegal, como quieran llamarla, y que tiene de fácil acceso hacia el territorio peruano, mientras que del lado peruano para llegar al Cenepa son 3 días para llegar. Por Ecuador en un solo día uno llega, desde Piura puede llegar a través de Ecuador en un solo día, ¿no? Lo mismo sucede en la zona de Puno, en Madre de Dios, y en la zona centro, bueno, y por los distintos lugares, y sobre todo la magnitud de inversiones o dinero que se mueve en este sector informal, combinado con la parte ilegal. Nos ha hablado de 1.700 millones de dólares, la verdad que es mucho dinero que hay detrás, y por supuesto que se presta para todo lo que hoy día Dante nos ha comentado, desde corrupción hasta otros grupos organizados que de alguna manera tratan de aprovecharse, fingiéndose o disfrazándose de mineros artesanales que quieren sí progresar, que quieren sí avanzar. Y en esa línea vamos a dar pase ahora a nuestro panel, conformado por expertos. Pasaría primero por Celso Cajachagua, quien es el presidente, quien es el presidente de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú. Celso tiene muchos años presidiendo esta organización, quien a su vez trata de trabajar y de avanzar en la formalización de muchos mineros y de seguro que también sufre, Celso también sufre su organización de este proceso de formalización que no ha sido del todo exitoso. Ya tenemos más de 10 años en este proceso y que de alguna manera también ustedes también tienen cierta conflictividad interna porque a veces los ilegales tratan de inmiscuirse o camuflarse dentro de los informales.
Así que, Delso, por favor, tus comentarios. Sí, después de bastante tiempo nos volvemos a encontrar, ingeniero Guillermo, una experiencia con usted en el Ministerio de Energía y Minas, igual a muchos ingenieros que nos encontramos de bastante tiempo. Antes de iniciar, quiero felicitarles por el aniversario. Oiga, estamos 79 años. Es un honor estar aquí en la antesala de ese aniversario. Y bueno, hay también juventud en la sala y creo que nos vamos a sentir reconfortados. Nuestro amigo Vega ha dicho varias cosas y me ha dejado un poco en el aire cómo salgo de tantas espinas clavadas en la garganta. A ver, FENAMARPE fue fundado el 2002, el 13 de diciembre vamos a cumplir 20 años. En el 2009, 2010, muchos de ustedes se acuerdan de las huelgas que hicimos nosotros por un reconocimiento, porque la totalidad de los mineros que pertenecen a mi federación trabajamos en denuncio de terceros. Y había una norma que decía en su reglamento, artículo 18, de que si lo encontraba un titular dentro de su concesión a mineros, un poco más y lo meten a la cárcel. Y ellos pensaban pues que éramos un club de amigos, un grupo. En ese entonces éramos algo de 350,000. Hoy estamos creo que el doble. A raíz de eso, en el 2010 nosotros hacemos un plan nacional de formalización, que por aquí hay muchos ingenieros que participaron en esa organización. Estuvimos 9 meses en la presidencia del Consejo de Ministros para buscar un plan nacional de formalización verdadera al pequeño minero y al minero artesanal. Obviamente que la primera espina que me saco es que yo soy minero en proceso de formalización, el mal llamado informal. No soy ilegal, porque la figura de la ilegalidad lo sabemos todos, quien no tiene nada a espaldas del Estado, a espaldas de muchas cosas, esa persona ilegalmente está trabajando en el país. Nosotros no somos de eso, nosotros tenemos nuestras documentaciones respectivas cumpliendo el proceso de formalización. En ese entonces planteábamos al Estado involucrar todos los ministerios y lo que siempre hablábamos y hoy día volví a repetir hoy día cuando me preguntó mi amigo Vega, ¿por qué el censo minero? Porque tiene que verse una realidad. Si decimos que hay 90,000 inscritos hoy día y solamente hay 25,000 que están en el camino, ¿qué pasa con los 60,000? Hay una figura de que todos tenemos que sacarnos las vendas de los ojos. ¿Quiénes verdaderamente estamos haciendo minería? En el caso de nosotros, trabajado ese año, es al finales del gobierno del partido aprista, empieza el señor Ollanta Humala y dijimos pues todos los mineros, pequeños mineros y mineros artesanales, ahí está ese cachaco que los va a sacar a los delincuentes, lo va a sacar de donde están y lo van a llevar y van a desaparecer. Ese cachaco va a hacer respetar y le dimos nuestro voto. Juramenta el 28 de julio del 2011 y en noviembre de ese año sale la ley de interdicción a la pequeña minería y minería artesanal. Estábamos en esa experiencia con el ingeniero Guillermo Chino, donde se sacó una documentación para acreditarnos quiénes estamos haciendo verdadera minería, porque en esas normas que salía era para desaparecernos a nosotros. Se sacó una especie de declaración de compromiso. Se ha pasado ese camino y llegó la época del señor Pedro Pablo Kuczynski. El señor, como todo Pilatos, se lavó las manos porque en 5 años él dijo, cumplan esto, él no se metió con nosotros. Viene ahora este tema, ¿qué hacemos ahora nosotros que no se cumple el Plan Nacional de Formalización porque entró el señor Urresti y nos empezó a hacer fiesta por todos lados? Y dijimos, ¿qué pasa? Aquí tiene que haber algo.
Entonces hicimos una huelga, si no me acuerdo, el 2014. Igual nos levantó de la Plaza 2 de Mayo, nos desaparecieron. Pero decíamos, alguien tiene que decirnos algo, alguien tiene que haber que nos diga qué nos está pasando con este proceso, quién nos hace entender. Y en junio del 2014 nos encontramos con el señor Hernando de Soto y le pedimos a él, oiga, con estas normas que ha sacado este señor, ¿usted nos puede decir realmente qué cosa es para hacer entender a nuestros compañeros? Hicieron todos los análisis, de acuerdo a esas normas de ese año, decía que para que seas un minero, que tengas legalmente todos tus documentos en este proceso, vas a tener 1.260 días y tienes que tener en tu bolsillo $87.000. Entonces, como lo ha enfocado mi amigo Vega, nosotros sacamos pues el TAS con TAS. Yo trabajo en Nazca, que es una cosa totalmente simple. Estamos, pero por 0.10, 0.11, 0.12 lo que sacamos. Es como para sobrevivir. Obviamente hay otros sitios que están en buenas lides, caso Ayacuno, caso Arequipa. Y la otra espina que me tengo que sacar es que nosotros no hacemos minería aluvial. Quienes pertenecen a FENAMARPE somos mineros de socavón. Entonces, cuando ya hicimos esta figura con el señor Hernando de Soto, decíamos que algo tenemos que hacer y en eso empezamos a implementar al ministerio, a decirle nosotros queremos estar en el proceso. Y vino el bendito REINFO, es un registro integral de formalización, y no se le da a cualquiera, se da al compañero que tiene que dar su punto de coordenada, dónde está trabajando. Seguro que hay ilegalidad, seguro que han aprovechado, pero quienes estamos en ese camino hemos buscado esta verdadera formalización y estamos en camino. Hoy día, nosotros para llegar a ser realmente reconocidos en el país, el 10 de diciembre del año pasado nos hemos juntado todas las federaciones a crear una confederación, porque en algún momento nos dijo el señor Castillo, juramentar, júntense. La pequeña minería y la minería artesanal no tiene ley, y yo dentro de mi gobierno, antes que yo me vaya, debe haber una ley de la pequeña minería y la minería artesanal que no hay en este país. Hemos cumplido el día de hoy en entregar al presidente de la Comisión de Energía y Minas un proyecto que en verdad voy a compartir con el instituto para que nuestros ingenieros nos ayuden también con sus opiniones, porque en verdad queremos caminar en un proceso del cual no estamos nosotros fuera, no estamos de ilegales, sino gente que está entendiendo este proceso. Pero en el camino tenemos cosas que había sacado en su alternativa mi amigo Vega, de varias cosas que no pretendemos, nosotros tampoco. Sí debe haber, hay y existe ilegalidad, pero sí también debe haber compromiso del Estado en una cuestión política. Yo me encuentro hoy día, por ejemplo, en la presencia de nuestro gobernador regional de Apurímac, y él me da mayor razón que ellos terminan su gobierno el 31 de diciembre del 2022 y va a entrar otro partido político. Y todos los ingenieros que le han apoyado al ingeniero Laitarón se van a ir, porque viene el otro partido con todos sus músicos, ¿no? Violinista, el arpista, el saxofonista, todos vienen con su equipo, y lo que ha avanzado el ingeniero va a quedar en cero. Es un tema. Y luego, no quiero chocar con mis amigos de Arequipa, compromiso del gobierno regional. Dice la Dirección General de la Formación Minera, vamos a cubrir tales. No, yo lo voy a hacer. Yo soy de Arequipa. Entonces, hay una sintonía que no ha caminado. ¿Qué hay que hacer? Comentaba aquí con el amigo Vega,
ya que hablé con el ingeniero Lautarón, no es comercial, yo lo voy a saludar después de mucho tiempo, pero debe tener gente valiosa que ha trabajado en este proceso, pero se van a ir. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo le hacemos seguir esa figura? Ese es uno. Otro, que nuestros gobiernos regionales, muchos de ellos hasta no tienen movilidad para hacer una inspección. Entonces, una serie de cosas en las situaciones políticas que estamos viendo un cambio. Y lo otro está, este gobierno y las anteriores tienen que entender que el proceso de formalización en el Perú es político. Porque si por ahí no vamos, vamos a perder. ¿Política en qué sentido? Debe haber un censo. Segundo, que participa nuestra gente de afuera. Por ejemplo, la Dirección General de Formalización Minera hace 3 o 4 años antes del COVID ideó un carnet que identifica al minero que ya está en el proceso. No sé cuántos millones gastaron. ¿Por qué si lograron de entre los 25.000 compañeros formalizados, por qué no nuestro instituto o otras instancias ayuden a que ese minero, si está verdaderamente formalizado, qué sigue para adelante? ¿Cuánto es el diseño de su mina? ¿Cuánto tiempo le va a dar? ¿Qué tecnología está? Hablemos de tecnologías limpias, la parte de la cooperación técnica que tiene que haber, pero para eso hay una cuestión política. Lo otro que quería yo dejar claro, y sacándome la última que me clavó la espina nuestro amigo Vega, es esta figura del comportamiento de las comunidades campesinas, que creo que eso es lo más importante hoy día en este escenario. Y creo que por Apurímac, por Ayacucho, Huancavelica, Huaraz está pasando. Una comunidad campesina está diciendo, tú tienes tu labor minera. ¿Quién te dio permiso? Yo soy el titular. ¿De qué? Yo veo desde mis antepasados acá. ¿Tú qué tienes que ver con mi pueblo? ¿A qué has venido? ¿Tú eres dueño? No, yo soy del subsuelo, habla el titular. No. Y yo que soy pequeño minero, estoy trabajando, te vas. Pero oye, estoy trabajando 16, 15, 10 años, no, te vas. ¿Qué están haciendo las comunidades donde estamos trabajando? Se ponen a trabajar otro, lo pone a otro, y le decimos, oiga, pero no tienes esto, tienes que sacar esto, tienes que cumplir con esto. No, es mi tierra, que venga cualquiera, lo saco. Entonces, tal igual a la minería convencional, que tiene muchos problemas con las comunidades, nosotros estamos pasando también eso. La única suerte que tenemos nosotros en muchas zonas mineras es que el pequeño minero y el minero artesanal hace compromiso con las comunidades. Y eso tiene que haber un camino en este proceso, porque creo que hemos pasado tantos caminos. Hoy día hay una ley que queremos que se promulga, que queremos que piense el gobierno, que piense este malvenido Congreso y el Estado, un compromiso que con esta ley pensamos que debemos dar un paso importante a ser verdaderamente gente formalizada. Sí debe haber problemas, existen problemas con las autoridades, con la Fiscalía, con la SUNAT, pero también tenemos un problema, así como nos ha diseñado nuestro amigo Vega, ha diseñado la SUNAT, por ejemplo. Ya nosotros, ahorita, ya no podemos hacer esa bendita ilegalidad que mucha gente ha hecho, que sin tener nada vende. Hoy ya no está pasando eso. Ahora último, hace 15 días ha sacado la norma, la SUNAT, donde va a ser más restringida. Y nosotros no estamos opuestos a eso. Lo que se entienda es para la gente que no demuestra su actividad. Pero nosotros que estamos en ese camino debe ser de otra figura. Porque nosotros los pequeños mineros, para sacar o aperturar una cuenta en un banco, por ejemplo, te piden pues 50 cosas hoy día.
Es más, el titular de la concesión, y ahí voy a chocar con muchos ingenieros por acá, el titular de la concesión, muchos de ellos ya no te están diciendo págame las regalías, porque vas a trabajar acá de acuerdo a la norma, un acuerdo de voluntad. No, me das al ingresar este primer más, me vas a dar un pago extra de tanta cantidad para funcionar, si no, no vas a trabajar. Entonces, todo ese camino nosotros estamos manejando en el sentido de que en algún momento esta figura que hemos demostrado, y consta aquí, que mejor, yo me alegré que el moderador aquí está el ingeniero, con él hemos construido por espacio de 2 años un producto que tiene que generarse. Pero a la hora de saludarnos hoy día me ha dicho, estás mejor que yo, me darás un campito para trabajar. Entonces yo le digo, pues yo estoy peor que usted. Yo, por ejemplo, con eso quiero terminar, mi querido ingeniero, yo trabajo en la poligonal de la línea de Nazca. Y muchos de ustedes dirán, ¿qué hace este señor acá? Está haciendo ilegalidad. En el 2005 sale una figura de que está prohibido trabajar en zonas restringidas. Pero en ese año reconocen que dentro de la poligonal hay 1.540 mineros. Nosotros somos 1.500, ahora somos 4.000. Pero ustedes dirán todos, este bandido está dentro de las líneas de Nazca, de los jeroglíficos, del acueducto. Es un núcleo del cual es una parte, el resto estamos nosotros donde nada tiene que ver. Pero la ley nos dice que está prohibido. ¿Saben por qué no nos pueden sacar? Porque somos 4.000 y estamos en la columna vertebral del país en transporte. Ya ustedes a qué me refiero, ¿no? Entonces, yo quisiera, en la figura que ha presentado el amigo Vega, una decisión política. Y creo que pasa una responsabilidad de las autoridades competentes, porque no todo es figura de rajatabla, de interdictarte, de sacarte. Gente que no te demuestra, por Dios que sí, pero gente que estamos caminando en esto, donde tiene que encontrar la SUNAT una verdadera precisión. En el 2017 saca la SUNAT que vamos a poner garitas de control en cada sitio, y la primera garita en Nazca, en el peaje. Paran a un tráiler de 31 toneladas y el señor de la SUNAT llamó a Lima, aló. He detenido un tráiler con 31 toneladas de oro. Observaciones del acta, quiero otras, algunas atenciones a mi documento porque esta es una figura de descomposición, si no la atendemos rápidamente, o sea, se va a descomponer lo que está cargado el tráiler. Así se manejaba la SUNAT en el 2016-2017, que le informamos al ingeniero chino. Así está trabajando la SUNAT, que no conocía. Pero ahora han conocido más, que un poco más, y ahora nos quieren desaparecer, ¿no? Entonces, son figuras también que tenemos que hacer entender. Yo creo que aquí, en el beneficio de ustedes, no soy el malo de la película acá, un poco más aquí el amigo Vega me quiere sacar del escenario, pero agradecerles a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Celso, por tus comentarios, y siempre es bueno recordar aquellos momentos en que tuvimos ciertas batallas favorables y desfavorables, pero siempre mantener una amistad que yo creo que y el respeto que siempre debe haber entre toda persona, que podemos tener distintas opiniones, podemos acordar algunas cosas y estar en desacuerdo en otras, pero creo que el respeto es lo que debe primar. Gracias nuevamente, Celso. Y bueno, continuamos con los comentarios de Mauricio Winkelried. Por favor, Mauricio, quien es gerente del programa MAPE Sudamérica en Solidaridad Network. Adelante. Sí. Hola, hola. Sí, se escucha, ¿no? Sí. Ok, gracias, ingeniero. Bueno, yo me presento porque es la primera vez que, participo en un Jueves Minero. Mi nombre es Mauricio Winkelried. Yo soy el gerente del programa de minería responsable de la Organización Internacional Solidaridad para la región Sudamérica.
Nuestra organización principalmente se dedica al desarrollo de cadenas de valor sostenibles en términos sociales, ambientales y laborales, con un fuerte enfoque en incorporación de pequeños productores a la economía legal. Eso es lo que hace Solidaridad. Nuestro programa de minería responsable en el Perú tiene un poco más de 12 años de trayectoria, en la que hemos implementado distintos proyectos junto con mineros artesanales de diversas partes del Perú, digamos de mejoramiento productivo, en algunos casos también acompañando a mineros artesanales a obtener estándares de certificación de comercio justo que les permiten hasta la fecha también exportar directamente a mercados como el suizo, como el de la Unión Europea. También hemos trabajado con compañías mineras convencionales, formales, lógicamente, en desarrollar sistemas de encadenamiento productivo con mineros artesanales en vías de formalización que trabajan dentro de sus concesiones, pero de manera, digamos, autorizada. Y en un plano internacional hemos también trabajado con compañías multinacionales como el grupo Kering, como Cartier, joyeros principalmente, en ayudarlos a establecer vínculos con la minería artesanal en este país y en distintos países de la región, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradezco al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por la invitación, por permitirme participar en este panel importante y de esta manera también poder compartir algunas perspectivas desde las organizaciones de la sociedad civil en este sector. Y bueno, también me sumo a los saludos del ingeniero, del señor Celso en favor del Instituto de Ingenieros de Minas por su próximo aniversario y también, por supuesto, para la FENAMARPE, que también próximamente va a estar también cumpliendo años. Bueno, entonces yo quisiera comentar algunas cosas de la presentación del señor Vera. Bueno, digamos, ha sido un diagnóstico bastante detallado, bastante específico, bueno, principalmente sobre los problemas o sobre la problemática de este sector o de lo que el señor ha llamado como minería no formal, ¿no? Que, digamos, como él bien explicaba, engloba la minería ilegal y la minería informal, pero y bueno, como también lo mencionó el señor, es importante hacer esas distinciones porque la estrategia para enfrentar la minería ilegal es muy distinta a la estrategia para enfrentar la minería informal. Y en este momento estamos en una transición importante donde esa definición tiene que ser particularmente importante, ¿no? La minería ilegal definitivamente es un tipo de minería que se tiene que erradicar, ¿no? Definitivamente por los motivos que ha mencionado el señor Vera. Mientras que la minería informal, digamos, el tema es un poco más técnico y lo importante es precisamente desplegar esfuerzos para jalarla hacia la economía formal y para que, digamos, se pueda generar un paradigma de minería artesanal, de minería de pequeña escala, responsable, sostenible y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante tener en consideración esas precisiones, ¿no? De hecho, la presentación del señor Vera explicaba también algo bastante importante, bueno, brindó algunos ejemplos sobre las regiones de Ayacucho, de Ique, de Huancavelica, de cómo es que la minería, digamos, nuevamente englobada como minería no formal, crece de manera explosiva, crece de manera desordenada, si se puede decir, siguiendo un modelo de desarrollo completamente insostenible, ¿no? Y de hecho, esta es una conclusión muy similar al set de conclusiones que en este momento respaldan o justifican la nueva política nacional multisectorial de la pequeña minería y minería artesanal. Lamentablemente el doctor Rojas no pudo exponerla en ese foro, pero definitivamente es algo que hay que tener en bastante consideración porque desde hace un par de años y un poco más el Estado peruano se encuentra desarrollando esa nueva política, que es la primera política realmente del sector minero peruano, en favor a la formalización, en favor al desarrollo del sector de la minería artesanal y de pequeña escala. Entonces, sí, yo personalmente lamento mucho que no haya podido estar acá el doctor Rojas, pero definitivamente es importante tenerlo en consideración. Y este es un hito muy importante porque, digamos, marca la transición de la estrategia, como venía diciendo hace un rato, del Estado peruano, desde la erradicación
hacia un enfoque mixto de erradicación de lo que es ilegal y, digamos, formalización de lo que es informal en este momento, ¿no? Solamente como para ilustrar esta situación, ¿no? En 2019 aproximadamente el Estado peruano destinó cerca de 100 millones de soles en actividades de erradicación de minería ilegal, principalmente en la región de Madre de Dios, en una región principalmente, mientras que en el mismo periodo destinó cerca de 20 millones, es decir, la quinta parte, para promover la formalización no solamente en una región, sino en 25 regiones. Entonces, eso demuestra pues que la estrategia del Estado peruano ha sido, digamos, apuntada hacia la erradicación, mientras que los gobiernos regionales en este momento no tienen los recursos como para poder brindar ese soporte a la formalización. El señor Cajachagua mencionó varios ejemplos de eso, ¿no? De que cambian las gestiones y al final del día volvemos a fojas ceros y todo el proceso de formalización de los mineros artesanales de nuevo se resetea, se atrasa varios meses. Entonces es importante en ese sentido, digamos, ver el momentum en el que estamos, donde hay una nueva política que precisamente busca digamos, equilibrar el enfoque de erradicación de lo ilegal con, digamos, el enfoque de promoción de, digamos, de lo formal, que hoy por hoy es informal, ¿no? Para lo cual el Estado está trabajando de manera articulada con otros sectores, ya no es solamente un trabajo del Ministerio de Energía y Minas y de los gobiernos regionales, sino otros sectores como el Ministerio de Economía y Finanzas, la SBS, la SUNAT, el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL y muchas otras instancias del Estado peruano están trabajando ahora, digamos, a partir de la promulgación de esta nueva política, deberían comenzar a trabajar de manera mucho más articulada para promover una formalización real. Entonces, es importante prestar bastante atención a eso. Y bueno, eso es algo importante comentar. Pero también es importante comentar de que esta política, según lo que se plantea o según lo que se formula, plantea cosas o objetivos muy ambiciosos a cumplir de acá al 2030, ¿no? Básicamente apunta que al 2030 el sector de la minería artesanal va a estar en su mayoría formalizado y que, digamos, los problemas o algunos de los problemas que el señor Vera ha mencionado ahora pues ya se van a revertir, ¿no? Porque apunta precisamente a atacar esos factores estructurales que hoy día perpetúan al sector de la minería artesanal a este ciclo de precariedad económica, laboral y tal. Pero hay que caer en cuenta de que, digamos, en este momento el ritmo de crecimiento de la minería no formal y de sus impactos negativos, digamos, podría ser muchísimo más rápido y más vertiginoso que lo que plantean estos 7 años de trabajo que, digamos, está formulado en la política nacional multisectorial, ¿no? Y eso significa que desde otros sectores de la sociedad, el sector privado, la sociedad civil, la cooperación internacional, la academia, debemos, digamos, generar sinergias en los esfuerzos precisamente para poder lograr ese objetivo que se plantea esta nueva política al 2030, ¿no? Y para eso es necesario, y por eso es que las distinciones son importantes, concebir a la minería artesanal, digamos, como lo mencionaba el señor Vera, ¿no? Como un sector que mal que bien es importante para la economía rural. Son 600.000 personas, según los análisis que él nos mencionaba, que dependen de esta actividad y de actividades que se relacionan. Entonces, no debe ser considerada como un sector paria que hay que aislar o como un problema que hay que erradicar, porque ese enfoque en los últimos años ha sido el predominante y no ha mostrado resultados, sino hay que verlo como, sobre todo desde el sector privado, desde el sector minero formal, ¿no? Como un frente de innovación empresarial, si se quiere, como un nuevo confín de responsabilidad social corporativa, donde la formalización de la economía peruana sea ese objetivo común que tenemos que perseguir, ¿no? Y esta perspectiva que yo comento, y aquí quiero también complementar un poco con una visión de cadena de valor, digamos, está bastante en fase con tendencias que se están dando a nivel
global, en mecanismos, organismos intragubernamentales, en organizaciones internacionales, en asociaciones de comercio internacionales de diversas industrias, ¿no? Donde se están haciendo llamados o apuestas para efectivamente desarrollar a la minería artesanal integralmente, ¿no? De incorporarla dentro de las cadenas de valor. Hay un montón de ejemplos, pero por cuestiones de tiempo solamente me voy a abocar o voy a mencionar quizás el más reciente, ¿no? Que hace apenas un mes la LBMA, la London Bullion Market Association, que es la asociación donde las refinadoras de oro del mundo más importantes, digamos, están reunidas, sacó un pronunciamiento instando a los miembros, a estas refinadoras, a, digamos, buscar o desarrollar espacios de trabajo con gobiernos y con compañías mineras que trabajan en países productores, precisamente para encontrar oportunidades, digamos, o aquellas condiciones normativas que son propicias a la integración entre la minería convencional y la minería artesanal, ¿no? Para, digamos, nuevamente abandonar este enfoque de marginalización y ya comenzar a explorar un enfoque más de integración, ¿no? Y hay varios ejemplos similares. La OCDE ya está sacando lineamientos de debida diligencia. AITI ahora también está mencionando, digamos, algunos lineamientos de integración con la minería artesanal. El Consejo Internacional de Metales y Minería también está dando algunas disposiciones al respecto. Y así hay varios ejemplos, ¿no? Entonces, esta es una tendencia importante a la cual también hay que prestar atención, que podría marcar, digamos, nuevos paradigmas en la industria, ¿no? De no nuevamente estigmatizar a la minería artesanal, sino a incorporarla a las cadenas de valor. Y en ese mismo sentido también algo importante a lo que hay que prestarle atención que se ha generado este año es que el Consejo Mundial de Oro, el World Gold Council, que digamos agrupa a los mayores productores y comercializadores de oro a nivel mundial, sacó un reporte, el primero en su especie, un estudio en realidad, que documentaba las experiencias de 15 compañías mineras de gran escala, precisamente en el tema de relacionamiento, de integración, de generación de valor compartido con la minería artesanal en 18 países, en 25 proyectos mineros, ¿no? Digamos, es un documento sumamente informativo y sumamente inspirador también, sobre todo para aquellas empresas que están llamadas ahora en este nuevo contexto, pues, a repensar, reformular las formas en las que está viendo este relacionamiento, esta integración con la minería artesanal. Desde nuestra organización, desde Solidaridad, también hemos trabajado con el Centro de Estudios de Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, en también documentar algunos casos a nivel nacional y a nivel regional, más que nada del estrato de mediana minería que también coexiste en varias ocasiones con la minería artesanal y, digamos, genera lecciones aprendidas bastante importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es sumamente importante que en espacios como este, que en foros como Rumba Perumín, que, digamos, en instituciones como el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, comencemos a estudiar un poco más esas experiencias de integración de la minería artesanal, esos mecanismos, esos modelos de negocio que integran a la minería artesanal de manera rápida a la economía formal, ¿no? Entonces, hay un montón de información, bueno, a los organizadores de este evento y también a los directivos del instituto también. Bueno, quiero comentarles que pueden contar con nosotros también para poder difundir ese tipo de lecciones aprendidas, porque nuevamente con este asunto de la política nacional multisectorial de la pequeña minería y minería artesanal, definitivamente no solamente el Estado peruano, sino muchos actores debemos realmente repensar el rol que estamos jugando precisamente para incorporar a la minería artesanal y para lograr el escenario 1 que el señor Vera nos presentaba, ¿no? Este escenario donde efectivamente se generen esas sinergias y donde podamos trabajar juntos para incorporar a la minería a la economía formal. Entonces, que quiero dejarlo ahí porque entiendo que el tiempo es un poco esquivo ahora, así que bueno, muchas gracias nuevamente y bueno, gracias. Muchas gracias, Mauricio. No sé si tenemos conexión con el ingenioso Samaneo. Pero muchas gracias y
Acá, escuchándolos a todos con mucha atención, realmente, como comentó Mauricio, me quedo con el primer escenario que comenta el amigo Dante Vera. Creo que es ahí donde todos debemos apuntar. Gran minería, mediana minería, pequeña minería y minería artesanal, ¿no? Todos uno. Yo de alguna forma a veces discrepo con comentarios del tipo de la nueva minería, nosotros somos la nueva minería. No, la minería es la minería y la minería hay que hacerla bien desde un principio. Todos, para nadie es misterio que hace unos años atrás, tal vez 20 o 30 años atrás, no era una, digamos, infracción ambiental echar los relaves a los ríos, a los mares. Ha sucedido en el Perú, ha sucedido en distintas partes del mundo. Entonces tenemos que ver a la minería como una actividad que va mejorando, que va caminando hacia un desarrollo, y va, no solamente económico, ¿no? Un tema ambiental, un tema social, ¿no? Y ahora último, con este tema del ESG, un tema de gobernanza, cómo tenemos que manejarnos en este tema. Entonces yo lo que quisiera rescatar eso y quisiera tal vez hacer un par de comentarios respecto a este punto, ¿no? En lo que, cuando hablamos de informalidad, es un aspecto, digamos, un concepto tan amplio, ¿no? Y uno de los aspectos más resaltantes y que lo vemos día a día es la informalidad en el empleo, por ejemplo. En todas las industrias, ¿no? Todas, te podemos hablar de hasta la industria más sofisticada, siempre ha ocurrido y hay formas de informalidad. Entonces, es algo que es innato y en la minería, obviamente, no es la excepción. Entonces, para mí la informalidad tiene varias aristas, ¿no? Que van desde el aspecto, por ejemplo, legal, ¿no? El tener un derecho, una licencia para poder operar, ¿no? Todos los aspectos que requieren pide la ley. Luego te vas moviendo al tema ambiental, ¿no? El tema no solamente tener la licencia, sino trabajar con conciencia, trabajar dentro de los cánones de no contaminar, etcétera, ¿no? Y así vamos caminando al tema social. El tema social es un aspecto tan importante, el que comentaba el amigo Cajachagua, ¿no? Las comunidades que rodean a las empresas mineras, a los mineros artesanales, a los pequeños mineros, son personas que están ahí, han vivido ahí, y cuando viene alguien de afuera a trabajar en los terrenos que ellos tienen, obviamente que se sienten afectados, ¿no? Y por más que el Estado nos haya dado un derecho de poder explotar el subsuelo, ellos tienen un derecho que nosotros tenemos que respetar y conjugar. Y por eso yo creo que es una parte importante de la minería en general, no descuidar para nada el aspecto social. Y el aspecto social no es simplemente darles lo que le pida, construir la infraestructura, no, no es eso, es más, es poder trabajar con ellos mano a mano, hacerlos crecer como individuos. Y finalmente, el tema de los derechos humanos. Esto es inclusive mucho más amplio. El pequeño minero, el minero artesanal, tiene muchos empleados, tiene gente que los ayuda. ¿Acaso paga planilla? ¿Acaso los tiene en planillas? ¿Acaso se preocupa de su pensión? ¿Acaso se preocupa de la salud que tienen sus empleados? Yo creo que en ese aspecto tenemos que caminar en esa dirección para poder tener ser una minería realmente responsable, sostenible, ¿no? Y que en el tiempo podamos ser un potencial para el desarrollo del país. Entonces yo me quedo ahí nomás, es eso lo que preocupa, no es el tema de que es difícil, que cuesta tanto la formalización, no nos perdamos en los detalles, vayamos al tema de fondo. El tema de fondo es que tenemos que hacer crecer a la minería en general, desde la mayor hasta la más pequeña. Todos contribuyen y es muy interesante esos números que ha dado. Y ojalá que sean ciertos, ojalá, imagínense, 2.000 y tantos millones de ventas de minerales que se han perdido. Imagínense que si eso hubiera pasado al erario nacional, ha creado toda la riqueza hacia adentro, pero no. Muchas de estas cosas se van por el camino ilegal y eso es lo que debemos evitar. Y para eso, el tema de gobernanza, el tema de que el gobierno tiene que empoderar
lo que comentaba Mauricio, perdón, sobre el tema de que se gasta mucho en atacar a la minería, en hacer, digamos, medidas de fuerza en vez de empoderar a los gobiernos regionales, en educarlos, en darles suficiente infraestructura para que puedan colaborar y hacer cómo esta minería se desarrolle de forma sostenible. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que quería decir, Guillermo. Muchas gracias, Antonio, por tu participación. La verdad que este es un tema muy interesante, podemos seguir debatiendo, pero también tenemos que cumplir con la hora. Lamentablemente nos hemos extendido bastante en los comentarios y vamos a tener que ir terminando. Y en ese sentido, yo quiero darle muchísimas gracias a nuestro conferencista y a nuestros panelistas. Estamos seguros que la información compartida y los puntos de vista aquí expuestos van a servir para profundizar aún más el debate sobre el rol de la industria minera en el centro del Perú, sus oportunidades, retos y perspectivas. Como clausura del evento, quisiera invitar, en este caso, a unas reflexiones y conclusiones a cargo del señor Domingo Drago, presidente de Rumbo Perumín. Por favor, Domingo. Muchas gracias, Guillermo, por cederme la palabra. Agradecer la presencia de nuestro gobernador de Apurímac, el señor Baltasar Lantarón, que nos acompaña. Y buenas noches a todos los presentes. A nombre del Instituto de Ingeniería de Minas del Perú y como presidente de Rumbo a Perumín, responsabilidad que me ha sido asignada hace poco y que asumo con mucho gusto y responsabilidad para organizar una serie de encuentros en el camino hacia Perumín 36, que se va a llevar a cabo, como saben, el próximo año, en el mes de septiembre. Y quiero agradecer a todas las personas que se han dado cita hoy día de manera virtual a través de todas las plataformas que tenemos en el instituto y también que nos acompañen presencialmente en este jueves minero el día de hoy. Hemos tenido tres días en este encuentro Rumbo a Perumín de la edición Centro del Perú, 3 días con mucha información. Esta es una agenda de trabajo descentralizada que venimos trabajando y que tenemos programado hasta agosto del próximo año, con el objetivo de seguir fomentando el conocimiento sobre el desarrollo del sector minero y también buscando promover el diálogo, la concertación sobre alternativas sostenibles que permitan que el sector tenga cada vez un mayor impacto en beneficio de la sociedad. Gracias al trabajo conjunto con instituciones aliadas, expertos del sector, autoridades nacionales y emprendedores, hemos llevado a cabo esta jornada de esta semana que nos han dejado mucho conocimiento y oportunidades de reflexión. Uno de los grandes resultados ha significado la presentación del estudio acerca del impacto económico y social de la minería en el Perú central, la perspectiva histórica y la visión hacia el futuro que encargó el Instituto de Ingeniería de Minas y el Centro para la Competitividad y el Desarrollo, presentó el primer día de este encuentro, el día martes. Rudy Laguna hizo una presentación bastante completa sobre lo que es el impacto en el centro del país, donde se destacó la importancia de la industria para la economía en estas regiones. En términos de empleo, por ejemplo, se resaltó que más de medio millón de peruanos en Ayacucho, Huancavelica e Ica se benefician de la minería. También se determinó que de cara al 2031, con la ejecución de los proyectos que ya se encuentran en la cartera de inversión, la tasa de pobreza podría reducirse hasta en 5 puntos porcentuales en estas regiones. También el día miércoles participó en nombre de la Dirección de Promoción Minera del MINEN, el señor Wilfredo Vivanco, quien reconoció la importancia, por supuesto, de las inversiones y el impacto social y anunció que las inversiones en el sector minero superarán los 6.000 millones de dólares entre el periodo 2023 y 2025. Desde luego es un desafío que conlleva esfuerzos y por lo cual reiteramos la voluntad de la industria de cooperar para que pueda esto hacerse realidad. Las regiones necesitan inversiones porque a través de ellas se generan las condiciones para su desarrollo y como nos explicó también ayer el señor Francisco Santa Cruz, coordinador de los informes de desarrollo humano IDH del Programa de Naciones Unidas,
Este es un aspecto fundamental para el bienestar de las personas. Pero no solo basta con la presencia de la mina, sino del trabajo conjunto entre las empresas mineras, comunidades campesinas y autoridades locales, para que la renta minera se materialice en proyectos que realmente traigan beneficio para la población. En esta visión, también el Instituto Peruano de Economía, que el día de ayer hizo una presentación, a través de Diego Macera, su gerente general, destacó la importancia de la articulación público-privada para que las regiones identifiquen oportunidades para aprovechar su potencial y de esta forma contribuir a fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos regionales, locales y dotarlos de herramientas para mejorar la ejecución de recursos públicos. Hizo notar que la gran cantidad de recursos públicos que se han generado y la falta de ejecución oportuna de los mismos en algunas regiones en particular. Un tema también que ha sido materia de discusión en este Rumbo a Perumín, la edición del centro, que involucra a las regiones analizadas, ha sido el de la minería no formal, que hemos tratado el día de hoy, con una información bastante interesante que nos ha compartido nuestro amigo Dante Vera, de BIC Analistas. Y creo que es importante, antes de culminar, también destacar todas las prácticas exitosas y propuestas del desarrollo sostenible que hemos tenido en estos 3 días, donde han participado destacados panelistas. Y si hay un aspecto que enriquece estas sesiones rumbo a Perumín es compartir justamente conocimiento, intercambiar información, visiones y experiencias que tienen como finalidad fundamental fomentar el desarrollo y el bienestar de las personas. A todos los presentes en este jueves minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y a las personas que se han conectado en las plataformas desde el día martes, el miércoles y el día de hoy, les agradecemos mucho su interés y los invitamos a estar en contacto. Próximamente vamos a detallar el plan de trabajo para el próximo año. En enero les puedo adelantar que vamos a realizar un evento de Rumbo a Perumín en la edición norte, con foco en las regiones de Piura, La Libertad y Cajamarca. Las mismas que, como sabemos, comparten una gran tradición minera y tienen una importantísima cartera de inversiones. Estamos seguros que será un evento también importante que nos dejará mucho aprendizaje y propuestas para la promoción del sector. Así que sin más, y ya siendo la hora avanzada, quiero dar por concluida esta jornada de Edición Centro y agradecerles nuevamente su presencia y especialmente a los panelistas y expositores que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo, y agradeciendo a todos los presentes por su atención y compañía, les invitamos a pasar al salón principal para el cóctel de cierre. Buenas noches y hasta la siguiente oportunidad. Red de Comunicación Regional y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presentaron Los Jueves Mineros.